extensión comparó las 5 universidades en el contexto de su significativo papel en la consolidación de las élites académicas, de su contribución a los procesos de institucionalización de la educación superior pública, como expresión del fortalecimiento de la nación y como formadoras de intelectuales que se integraron a la vida política, económica, burocrática y social con un sentido secular y moderno. A la par de esa consolidación institucional a la que podría llamarse función de extensión universitaria, empezó también a gestarse como función académica y puede confirmarse en las leyes de creación de las 5 instituciones que formulan la extensión universitaria como función en las 5 universidades de manera explícita como el necesario vínculo de la actividad académica con el contexto en que se interactúa se colocaba como horizonte de sentido de todas las instituciones. Por eso podríamos decir que contar la historia de la extensión es de alguna manera contar la historia de las universidades públicas en América Latina desde la perspectiva de la articulación del pensamiento generado en la academia con la realidad y la consolidación de esas naciones latinoamericanas que la sustentaban. Cabe señalar que no hay univocidad en relación a la manera de denominar la función. Algunos y algunas universidades pueden llamarla simplemente extensión, otras proyección universitaria o algunos divulgación cultural, pero todos hablan de una responsabilidad social universitaria según los distintos sectores con los que se vinculen. Solamente recientemente en algunas universidades, y confirmamos en 4 de ellas, en la UNAM, en la Universidad de Sao Paulo, en la Nacional y en la de Chile, empezó a nombrarse el concepto de extensión como integración universitaria. Pero veamos rápidamente algunos de los elementos que encontramos en el análisis. Un seguimiento de los discursos que se han movido en las 5 universidades a lo largo de sus historias nos permite señalar en todas ellas que se hace el explícito pronunciamiento sobre la pertinencia de las funciones en relación con la vida social que posibilita la acción pública. Mirando la ley de creación de las 5 universidades aparecía ya ese necesario vínculo con el país y el papel de la universidad en la solución de sus problemas. Sin embargo, el análisis de las prácticas evidencia que algunos de sus contenidos son contrarios a esas posturas discursivas, como que el campo universitario no se exime de esa condición de tensión y lucha que acompaña necesariamente los procesos de generación del poder simbólico. Vemos entonces miradas diferentes, comunidades académicas en tensión, posturas sobre la expresión universitaria que se mueven entre instituciones productoras de sentido, que le asignan a esa función la exigencia de generación de conocimiento. Creo que varias de las exposiciones de hoy nos han mostrado ya esa tensión. Y otras posiciones que hablan con suficiencia de las mercancías cognitivas que circulan como lo hacen las otras mercancías en ciclos de producción, distribución y consumo, generando por supuesto ingentes recursos para la subsistencia interinstitucional. ¿Cómo hicimos el estudio en el plano metodológico? Y si construimos una tipología, nuestro aporte a la investigación está determinado desde una compleja dialéctica de interacciones y por lo mismo parece difícil, analizando la diversidad de las instituciones, encontrar algo que fuera común para ellos. Entonces nos atrevimos a construir esa tipología que ahora les voy a presentar. Pero para construirla nos tomamos el atrevimiento de formular 2 hipótesis que guiaron la reflexión. La primera hipótesis es que siendo las universidades públicas latinoamericanas estudiadas instituciones que se consolidan como tales instituciones en un proceso que podríamos llamar de modernidad o de discurso ilustrado que fundamenta el dominio de lo racional, se presenta un primer horizonte de sentido en su proceso de constitución y aún hoy esas posturas derivadas de esa cosmovisión que buscaría el bienestar, la libertad, la democracia, la construcción y el fortalecimiento de la civilidad permanecen como un deber ser que se enfrenta con políticas y prácticas que no pocas veces transgreden ese horizonte de construcción de sentido colectivo. Es decir, esa mirada de las universidades nacidas en la modernidad mantiene su discurso aún hoy, y ustedes pueden encontrar incluso en la reforma a la ley 30 la mirada y la construcción de los procesos de autonomía, se nombran los mismos conceptos de autonomía, democracia, civilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se tiene el sentido en la práctica las implicaciones que tienen estos conceptos. La segunda hipótesis es que a pesar de las evidentes diferencias de las instituciones estudiadas, y tengan en cuenta que lo que estamos mirando es la función de extensión o la relación con la sociedad, pasaron las distintas instituciones por 7 momentos que clasificamos de secuenciales, en los que puede ubicarse de manera general tendencias
que se identifican en todas ellas. Así, las 5 universidades fueron estatales, nacionales, modernizantes, desarrollistas, populistas, integracionistas y flexibles. Y voy a tratar de señalar por qué intentamos en la investigación confirmar con datos de cada una de las instituciones cómo podría confirmarse esa hipótesis. En primer lugar, las universidades estatales, como herederas de la modernidad con sus principios y valores, estas instituciones recogieron las tradiciones académicas incipientes del periodo colonial y de las nacientes naciones americanas. Cabe señalar que no todas se fundaron en el siglo XIX, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo son más recientes, pero fueron diseñadas desde las élites con vínculos estatales y establecidas legalmente desde una normatividad que buscaba consolidar lo público. En segundo lugar, en ese contexto de formación de los Estados-nación en América Latina, las universidades permitieron establecer una relación entre la realidad social y el saber y fueron expresión de un Estado que buscaba legitimarse. En tercer lugar, al mismo tiempo, esas universidades latinoamericanas en esos procesos de consolidación contribuyeron a mostrar y a consolidar un modelo de Estado que dirigía los aspectos culturales, que colocaba a la sociedad civil como depositaria de sus leyes y que promovía el surgimiento en América Latina de las profesiones liberales tradicionales. Por otro lado, en esos procesos, pero mayoritariamente en el siglo XIX, durante el surgimiento de las universidades públicas, fueron pensadas como un importante agente de secularización, confirmando con ella la independencia de la Iglesia, lo que facilitó el predominio de posturas liberales como expresión privilegiada de los líderes o grupos que orientaron el proceso. En quinto lugar, cabría señalar aquí las diferencias y cercanías, tanto con modelos de orientación hacia posturas de lo que podría llamarse una universidad de corte napoleónico, que buscaba los procesos de formación de los profesionales que ese Estado desarrollaba, pero también algunas otras podemos encontrar datos de una universidad humboldtiana que mostrara cómo la búsqueda de investigación y experimentación era un horizonte de sentido que debía fortalecerse. En cada uno de los casos, en el cuadro que seguramente están ustedes mirando allí que están pasando, intentamos confirmar algunos de estos elementos. El segundo elemento tipológico, las universidades nacionales, que podemos ubicar desde las primeras décadas del siglo XX, cuando se vivía en toda América Latina un proceso de fortalecimiento de la vida urbana con el concomitante proceso de crecimiento industrial y densificación de las relaciones sociales. Durante esta época nos caracterizaba como las universidades nacionales fueron consolidadas como elemento de desarrollo nacional, de manera que estrecharon su relación con el contexto mediante el apoyo al desarrollo infraestructural e institucional, tanto con la vinculación de sus egresados y estudiantes procedentes de diferentes regiones que volvían otra vez a las regiones a desarrollar los elementos que habían aprendido en su formación, así como con nexos en distintos procesos sociales. En todas las universidades encontramos nexos explícitos de las universidades con los otros niveles de la educación, particularmente con la educación media, con la que compartían intereses y trabajos. Desarrollaron áreas regularizadas en todas las áreas del conocimiento y contribuyeron, como ya lo hemos señalado, al fortalecimiento de las profesiones liberales que se habían formado en la etapa anterior. Por otro lado, la universidad también la sociedad les exigía a las universidades una serie de responsabilidades, estaba muy pendiente de cuál era el desarrollo que estaban teniendo las universidades. El otro modelo, el tercer modelo, es de las universidades modernizantes. De alguna manera podemos caracterizar en ese proceso como desde esa perspectiva, fundamentalmente en la mitad del siglo XX, las universidades se plantean como instituciones estratégicas de modernización para sus respectivos países, como espacios de consolidación de las identidades nacionales y de alguna forma cumplieron un papel muy importante en ese crecimiento económico y nacional de lo que podríamos llamar una integración funcional a las necesidades de la sociedad mediante la integración con programas gubernamentales. Entonces las universidades se plantean también el vínculo con el país, aportan a los planes de desarrollo, buscan fortalecer la infraestructura y también mirar procesos en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Es el tiempo en que de manera paralela vemos un seguimiento hacia